Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Hacemos aquí esta meditación recién aterrizados en Quito, camino de Riobamba, con el Padre Marco conduciendo. Padre Marco, buenos días. Damos gracias a Dios por poder una vez más meditar el Evangelio y acercarnos a la palabra de Dios, que nos une siempre con el cielo y que le da sentido sobrenatural a todo nuestro día y hace que vivamos las cosas en ese sentido, pues eso, sobrenatural, que nos hace mirar al cielo. Dice el Evangelio para este día: en aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Quizás este es uno de los evangelios más bonitos que hay y que muestran toda la intimidad del corazón de Cristo, que Dios que se ha hecho carne para darnos aquello para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos creados, que es ese descanso eterno. Cuando una persona fallece, ponemos en las tumbas el famoso RIP, Requiescat in pace, o DEP, descanse en paz. Y muchas veces decimos eso, ¿no? Te damos gracias por tu siervo, lo que sea, que ha descansado, ¿no? Y yo creo que a veces confundimos las cosas porque el descanso es una cosa muy seria, que no es simplemente entrar en la inactividad de la lagartija, que de repente deja de funcionar y se queda parada o detenida, sino que el descanso es aquello por lo que suspira nuestro corazón desde que hemos sido hechos, desde que hemos sido creados, ¿no? Hemos sido hechos para el descanso, ¿no? De hecho, no podemos olvidar que según el Génesis, en esa teología en imágenes, que es pura antropología teológica, que es los 7 días de la creación del hombre y del mundo, dice: el sexto día Dios creó a los animales y al hombre, y el séptimo día Dios hizo descanso, ¿no? Y muy frecuentemente traducimos Dios descansó. Y yo siempre he pensado que, desde luego, que si Dios se cansó por hacer la creación, vaya birria de Dios es, ¿no? Porque encima lo creó por la palabra, o sea que tampoco le supuso mucho esfuerzo, ¿no? Lo único que creó con las manos, según la teología del Génesis, y es al hombre. Entonces Dios no puede estar cansado en el sentido nuestro de fatigado, como que necesita recuperar las fuerzas, que Dios no ha perdido fuerzas. No puede haber en Dios una pérdida, eso es evidente, ¿no? Entonces dice: el séptimo día Dios hizo descanso, pues es otra cosa, no es que necesitó detenerse, no necesitó parar, sino que bueno, pues que creó una realidad muy importante para el ser humano que le da sentido, ¿no? Que es el descanso, ¿no? De hecho, yo creo que ese texto, en su sentido original, habría que leerlo en hebreo, porque se entiende mucho mejor cuando dice: Dios hizo Shabbat, ¿no? El Shabbat, el sábado, ¿no? El séptimo día Dios hizo el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat es el tiempo en el que todo vuelve a su origen, en el que todo vuelve como, o remite como a aquello por lo que fue creado, ¿no? De hecho, yo pienso que efectivamente nosotros vivimos como muy zarandeados por las cosas. Las cosas nos ocupan mucho el corazón, ¿no? Y el corazón, que debía estar puesto en Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza para vivir en un diálogo constante con el Señor, el corazón se va desparramando en las cosas que hacemos.
y llega un momento en el que sentimos un vacío interior, en el que sentimos como una nostalgia, que sí, sabemos que estamos haciendo bien buenas cosas, el que las está haciendo, porque hay gente que no, pero sabemos que están haciendo más o menos bien las cosas, que uno está trabajando, pues a lo mejor incluso en las cosas que Dios quiere, ¿no? Pero empieza a sentir como que la realidad le aplasta, como que le falta vida, que le falta ilusión, a veces dicen los jóvenes que les falta motivación, ¿no? Y entonces surge ese cansancio existencial, que nada tiene que ver con el cansancio físico. De hecho, uno puede estar muy descansado físicamente y tener ese cansancio existencial al que me refiero, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere, yo creo, Jesús en muchísimas partes del Evangelio. De hecho, cada vez que aparece la palabra descanso en el Evangelio va ligada a un esfuerzo físico. O sea, el descanso es algo que hay que defender, que hay que trabajar. Es una acción, no una pasividad, ¿no? Bueno, pues dice Jesús, justo después de haber indicado esto que escuchábamos en la meditación de ayer, ese te doy gracias y sí, Padre, así mejor, dice esto de venid a mí, ¿no? Yo creo que el sentido de la vida es este, venid a mí. Cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, no los elige para que vayan ellos y hagan una misión como el que tiene que hacer una gincana, ¿no? Sino que es con Él, unidos a Él, unidos a Él. Los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y si por enviarlos a predicar pierden el estar con Él, el cansancio existencial en el que incurren es capaz de acabar con el sentido de la vida. Y entonces uno sí que no puede tirar para adelante ya. Y es que efectivamente hemos sido hechos para estar con Él, ¿no? Y ese estar con Él no es una actividad piadosa. Cuando a veces hablamos de la oración, no es una actividad piadosa, es una necesidad ontológica. Es que si no estoy con Él, no sé ni quién soy y me muero, ¿no? Pero no ya un consagrado, sino un ser humano cualquiera. No olvidemos que cuando Dios hace al hombre en el Génesis, bajaba a estar con el hombre en la brisa de la tarde. O sea, hay un empeño de estar juntos, sí, el hombre recuerda quién es en la comunión con aquel que es su modelo. O sea, yo soy imagen y sé quién soy si estoy remitiendo a mi modelo. Si me aparto de mi modelo ya no sé quién soy. Y entonces efectivamente viene ese cansancio de la vida, ese aburrimiento de la vida, ¿no? Entonces dice Jesús, venid a mí. Y este venid a mí es muy interesante porque no es solamente haced mi voluntad, no es solamente apuntaos a mi partido, no solamente formad parte de mi ejército, sino ni siquiera es id a donde yo estoy, sino es venid a mí, a mi persona, ¿no? Porque, como digo, el hombre está hecho para vivir vuelto hacia Dios, ¿no? De hecho, qué bonita es esa imagen de los santos padres cuando comentan el Génesis. Dicen que que el hombre fue creado para vivir mirando al cielo, ¿no? Eso dice San Ireneo de León. Fue creado para vivir mirando al cielo, para vivir mirando a Dios y en esa contemplación de Dios recordar su identidad. Y cuando el hombre, seducido por las cosas de la tierra, deja de mirar hacia el cielo y empieza a mirar hacia el suelo, es cuando se le cuela, reptando, la serpiente y le aparta de aquel lugar para el que fue creado, del sentido de su vida, ¿no? Entonces, ese venid a mí es volver como a vuestro origen, recolocaos. Y además ahora, o sea, hasta ese momento había sido, el hombre vive mirando a Dios, pero desde el pecado original con una distancia radical, ¿no? Una ruptura radical. Desde el momento de la encarnación, el hombre mira al hombre Jesús y en él encuentra a la segunda persona del Verbo, a Dios, ¿no? Entonces, contemplando la humanidad de Cristo, contemplando el corazón de Cristo, de hecho este pasaje es el pasaje del corazón de Jesús, contemplando el corazón de Cristo uno se orienta hacia la divinidad y por tanto hacia el cielo. Esa lectura que tantas veces hemos comentado, porque yo reconozco que a mí desde hace años me fascina, de Colosenses 3, que dice buscad los bienes de allá arriba, no los de la tierra. O sea, yo tengo que gestionar los bienes de la tierra, evidentemente, porque vivo con los pies en el suelo, tengo que gestionar, tengo que trabajar el mundo. Pero mi corazón se queda seducido por los bienes del cielo, no los de la tierra. Los de la tierra, pues uno va consiguiendo bienes, bien, esto está bien, pero
a lo que aspiráis, a la eternidad, a la plenitud, al cielo, ¿no? Dice Jesús, venid a mí, ¿no? Eso lo repite muchas veces en el Evangelio, Cuando yo sea elevado sobre la tierra, traeré a todos hacia mí, es en la comunión con la persona. O sea, la vida cristiana es la comunión con una persona que está viva. Es que esto es clave, porque si es así, la vida cristiana primero es fácil y luego es gozosa, y luego es placentera para el corazón, porque efectivamente en la comunión con Dios, en la comunión personal con Dios, el hombre descansa y el hombre goza. Bueno, venid a mí. ¿Quiénes? Dice, los que estáis cansados. Utilizamos la palabra agobiados. Realmente en el griego no dice agobiados, dice sobrecargados, sobrepasados, ¿no? O sea, ¿quién está invitado a ir donde Jesús? Primero todos los que estáis, todos, o sea, no hay hombre que quede excluido de la invitación a la comunión con Dios, y especialmente aquellos que sienten el peso de las cosas, la incapacidad de llevar adelante lo que se le pide, ¿no? Sobrecargados es que tengo una carga superior a mis fuerzas, yo no puedo, ¿no? Hablaba en el camino ignaciano que hemos terminado ayer con los jóvenes y, bueno, que han terminado ellos ayer, yo me volví anteayer. El caso es que hablaba con ellos y con algunos, ¿no? Y les decía pues que efectivamente se nos pide mucho. Dios nos pide la redención, colabora con Él en la redención, y evidentemente es de cajón que yo no puedo, ¿no? Entonces a mí me encanta esa frase que decía el hermano Gárate, el beato hermano Gárate, también de Loyola, está ahí su casa natal, que decía, yo hago lo que puedo y lo que no puedo se lo pido a Dios, que lo puede todo. Y Dios está dispuesto a hacerlo, pero en la comunión conmigo, ¿no? O sea, lo que es importante es que yo no me aparte de esa comunión con Él, y que gocen esa comunión con Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados. Dice, y yo os daré descanso, dice Jesús, ¿no? A veces decimos yo os aliviaré, yo os daré descanso. Y eso sí que es precioso. ¿Por qué? Pues porque el descanso, vuelvo a decirlo, no lo da como el entrar en una especie de reposo como el ordenador, que entra en hibernación. No, o el oso que hiberna, no. Lo que da descanso es la sintonía de corazón con Dios, O sea, es que estando con Jesús, el mero hecho de estar con Cristo recalienta el corazón, devuelve la ilusión, devuelve la alegría, devuelve la esperanza, devuelve la fortaleza. También porque nos damos cuenta de que estamos invitados a vivir nuestra vida y a trabajar no gastando mis fuerzas, sino las suyas. Qué bonito es cuando San Juan dice, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, ¿no? Eso sí que es precioso, porque entonces no gasto mi amor. O sea, yo en el hecho de amar no me voy gastando, gasto el amor que me viene de Dios. Y lo único importante es que yo esté enchufado al Señor, y entonces es Él el que va poniendo la fuerza, el que va trabajando en mí, ¿no? Dice, yo os daré descanso, yo os daré el Shabbat, ¿no? Entonces, fijaos qué bonito es que el hombre ha sido creado en el sexto día para pasar al séptimo día, y el séptimo día se inaugura en el momento en el que Cristo está en el mundo, ¿no? O sea, Cristo ha venido a traernos el Shabbat, el descanso, la encarnación de Dios. Eso decía San Atanasio, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Entonces, el hombre hacerse Dios es el hombre entrar en la comunión con Dios, en la intimidad de Dios. Y ese es el descanso del ser humano. Esa comunión con el Señor, como decía San Juan Pablo II, vivir en el torbellino de amor de la Trinidad, eso, simplemente por estar ahí, el hombre ya recibe esa vida, que es vida eterna y que supone el descanso del corazón, ¿no? Pero este descanso, este Shabbat que nos dará el Señor, este descanso ontológico o existencial, que en el fondo es lo que deseamos todos, O sea, el que lo niegue es un mentiroso, porque todos deseamos vivir en este descanso que no se gasta en el correr de la vida, ¿no? De hecho, cuando a veces la gente me dice, no, quiero ir al cielo para descansar, yo digo, pues como voy en el cielo, no, como el cielo, o sea, estar inactivo, me muero. Vamos, yo estaré muerto, pero menudo aburrimiento, ¿no? Porque el cielo, yo quiero trabajar, a mí me hace muchísima ilusión lo que dice Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Derramar la lluvia de rosas sobre el mundo desde el cielo. O sea, yo quiero trabajar en el cielo cuando por fin uno tiene el cañón de la gracia, cuando por fin uno tiene posibilidad de estar en muchos sitios a la vez y de hacer muchas cosas en distintos momentos a la vez, ¿no? Pues uno no va a entrar en
inactividad, ¿no? Al revés, parece que será un trabajo que no agota, ¿eh? Porque es vivir ya conectado con Cristo permanentemente, saboreando de una vida que no se gasta, que uno la vive pero no se gasta, que es la vida eterna, la vida en plenitud. Y para eso, ¿qué hace falta? Dice Jesús, tomad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Claro, aquí cuando uno escucha que es tomar el yugo, entiende efectivamente que entonces el descanso no es no hacer nada, es cargar el yugo de Cristo. Y el yugo, que es la ley, es el modo de vida, ¿no? Entonces, qué bonito es que Cristo nos invita a descansar, invitándonos a la comunión con Él, a participar de su vida. Es como si dijese, únete a mí, y ya está, cargad con mi yugo es únete a mí, participa de mi vida, vive lo que yo vivo, ¿no? Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es dos cosas. Por un lado, abrazar la vida de Cristo, pero que estas son las condiciones del seguimiento que da Jesús. Acordémonos cuando Él dice, si alguien quiere seguirme, primero la abnegación, que se niega a sí mismo, claro, para poder unirse a Cristo, que es el todo, uno tiene que ser la nada, entonces es necesario vaciarse de uno, ¿eh? Y una vez que uno se vacía, entonces hace dos cosas. Carga con su cruz, es decir, abraza la realidad concreta que tiene que vivir en unión con Dios, y me sigue y camina detrás de mí. Y me sigues, tiene las mismas actitudes que yo tengo y vive lo que yo vivo. Por eso, cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, es lo mismo que tomar su cruz y seguirme, ¿no? Que es lo que nos da el descanso, el sentido de la vida, ¿no? Y ¿cuáles son las actitudes del corazón de Cristo? Esa humildad y mansedumbre. Soy manso y humilde de corazón, que curiosamente es el inicio de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una radiografía del corazón de Cristo, y decía San Agustín que las bienaventuranzas son los caminos del amor. Entonces, el que quiera vivir de verdad el amor, el que quiera vivir el Shabbat, en el descanso, tiene que aprender a amar, no con el amor de los hombres que se gasta, sino con el amor de Cristo, que no se gasta nunca. Dice, y encontraréis descanso para vuestras almas. Precioso, descanso para vuestras almas. Aquí está la clave. El descanso entonces no es algo que afecta a las fuerzas físicas. Bueno, hay veces que sí, que uno tiene que descansar físicamente, pero el descanso al que Jesús se refiere, el descanso evangélico, es un tema del corazón. ¿De dónde está el corazón? Si el corazón está en su sitio, ya le puedes echar al hombre actividades que no pasa nada. Si el corazón no está en su sitio, con una mínima actividad que tenga, acaba agotado, ¿no? Encontraréis descanso para vuestras almas. Y termina Jesús diciendo esa indicación que es tan bonita, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. O sea, porque el que abraza la vida de Cristo percibe justo la ligereza, es justo lo contrario de todo lo demás. Todo lo demás, si lo echo sobre mi vida, me cansa porque noto el peso. Cuando echo sobre mi vida la vida de Cristo, percibo la ligereza. O sea, cuando uno se mete en el Señor, no percibe un cansancio, percibe un descanso. Y de hecho, cuando la actividad que estoy realizando empieza a pesarme, es que me he olvidado de Jesús. Y la empiezo a hacer yo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, cuando uno clava un clavo, el martillo no se cansa el hombre que lo clava. O cuando un pintor pinta un cuadro, el pincel no se cansa el pintor. Entonces, si Cristo de verdad es el que debe regir nuestras vidas y llevarnos, nosotros somos el instrumento. Entonces, si estoy unido a Él, yo me alivio, yo me descanso. En cambio, si no estoy unido a Él, es cuando percibo el agotamiento, ¿eh? Entonces, bueno, lo que nos invita a Jesús precisamente es a dejarnos llevar por Él, porque lo hará Él y no lo tengo que hacer yo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dice el Señor. Y entonces nuestra única obsesión, yo creo, ya no es hacer esta cosa o esta otra. A mí a veces me parece que vivimos en una herejía de los medios, ¿no? Parece como que en todo es fundamental, los medios, las técnicas, los proyectos, pero claro, todo eso es echar peso sobre nosotros. La única técnica o el único medio que tenemos que tener es abandonarnos en el Señor. Y el Señor lo hará. El Señor lo hará. Eso es evidente, ¿no? O sea, me gusta mucho cuando iban los misioneros allá a las misiones. No tenían una táctica o una técnica, porque tampoco sabían mucho de lo que se iban a encontrar. Su única técnica era no apartarse nunca del Señor. Que el trabajo que hacen no les distraiga de aquel al quien sirven, Porque lo importante no es el trabajo que hacemos, sino para quién lo hacemos. Como decía la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, pues ojalá que aprendamos a vivir así,
y de esta manera cada día estaremos más descansados, no más cansados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.